La compañía Apeiron Teatro ya inició su tercera temporada de repertorio en el Foro Shakespeare con el ciclo 3 de Impro Teatral 3, que se desarrollará de enero a diciembre y está conformado por los espectáculos Mientras esperábamos, de Paisajes interiores y ¿Por qué habría de mentir? Este mes de la dramaturgia y con la dirección de Esteban Montes se presenta Mientras esperábamos, espectáculo de improvisación teatral realista, cuyos personajes se reunirán en una parada de autobús y mientras esperan revelarán un momento íntimo de sus vidas. Para contarnos más de esta propuesta con la que arranca el ciclo y de lo que se ofrecerá en los próximos meses, hoy saludamos a Esteban Montes, él es director de la compañía Apeiron Teatro. ¿Cómo estás, Esteban? Muy buenos días. Muy buenos días, pues muchas gracias por la invitación, muy contento de venir a platicar sobre nuestro trabajo. Gracias por estar con nosotros. Empecemos por el principito. ¿Qué es esto de la improvisación teatral realista? Bueno, la improvisación siempre ha sido una parte esencial del trabajo de la formación y de la creación del teatro y de los actores. Sin embargo, bueno, en el siglo XX hubo toda una línea de investigación sobre la improvisación que tenía mucho que ver con la cuestión terapéutica. En un momento determinado se ayudó mucho, se tomó como una herramienta para tratar a gente que estuvo en momentos difíciles, en guerras, en crisis sanitarias, en fin, como para tratar de recuperar, y se hizo todo un tipo de impro que se llama, que tiene un sesgo más, digamos, como más deportivo, casi podríamos decir, no sé, como la improlucha y tal. Y entonces nosotros quisimos más bien retomar un poco la parte teatral de la improvisación. Y entonces, pues agarramos también una cuestión estilística, ¿no? Que tiene que ver básicamente con un tipo de teatro que es el realismo, y nos interesó justamente hacer un tipo de improvisación que se ajustara a los parámetros de este estilo, ¿no? Del realista. Y entonces, bueno, pues este espectáculo está buscando esto. ¿En qué se basa el realismo? Pues básicamente trabaja sobre la observación del carácter humano, ¿no? El autor realista está pensando siempre en buscar las causas de por qué le pasa lo que le pasa a los personajes, y esas causas, el autor realista siempre está pensando que la causa está dada por el mismo carácter del personaje, es decir, no son factores externos a él, sino son sus decisiones lo que lo llevan a esto, ¿no? Pues a hacer lo que le pasa. Ahora sí que su desgracia se basa en lo que él ha hecho, en lo que él ha decidido en un momento determinado. Entonces, un poco lo que está pasando en este espectáculo es indagar en esta forma del estilo teatral y en personajes, pues que observamos básicamente el carácter de estos personajes. Y para hacer esta cuestión de carácter, la impro siempre se basa en pedirle al espectador alguna, no sé, una palabra, un lugar, un título. Y en este caso nosotros lo que les pedimos al espectador son que piensen en 3 objetos y nos digan 2 que sean los más significativos para ellos. Y sobre esos objetos, o sea, no sé, una campana de cristal. Bueno, pues nosotros trabajamos un momento, tomamos un tiempo para construir sobre esos objetos el carácter de nuestros personajes. Entonces, para ver estos 6 personajes que llegan a esta parada de autobús, y un poco la propuesta, pues es como esta frase, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos. La idea un poco es, pues, permitir al espectador que lo que no podría pasar en la vida real, ¿no? Que es, de repente conoces a alguien en una parada y parece que hasta te puede caer mal, y si supieras lo que hay detrás de él, pues entenderías un poco más por qué su actitud, por qué le pasa lo que le pasa. Entonces, un poco la idea del espectáculo es esto, ver este lado oculto que hace que las personas sean como son, y bueno, pues un poco esta es la idea del espectáculo. Es que las caras largas y los ceños fruncidos no son gratuitos, ahí hay algo Exacto. atrás que está moviendo esos hilos o los está tensando y ustedes van en Exacto. busca justamente de esa causa principal. Pero explícame un poco cómo puede hacer la interacción con el público, porque a veces sucede que en estos espectáculos teatrales la gente teme a que la vayan a poner en vergüenza, que la expongan de más, a que la pongan a hacer cosas. Yo vengo de espectador, no tengo tantas ganas como de que yo haga la chamba, quiero que me la hagan en el escenario. ¿Cómo es en el caso de ustedes? No, aquí básicamente es un momentito al principio en el que les decimos que piensen en ese objeto, ¿no? Y que elijan que piensen en 3 objetos y que elijan de esos 2 que les resulten más significativos. Y bueno, la interacción que realmente ocurre, ¿cómo decirlo? Es como energética.
no es tanto que ellos se pongan a hacer algo, sino que la sugerencia que nos dan se vuelve importante, interesante, porque básicamente al escoger el objeto siempre hay algo como proyectivo, ¿no? Pero eso nosotros no lo sabemos, pero lo que se vuelve muy interesante con la improvisación es que de repente te dicen un objeto y hay algo que ocurre en una comunicación, digamos, irracional, que nos ha pasado que de repente dicen, no, es que yo dije tal cosa porque estaba pensando en mi tía o en tal persona y de repente vi al personaje y era ella, ¿no? Y nosotros no tenemos forma de saber cómo era su tía, ni mucho menos, pero ocurre esta como comunicación, insisto, irracional, energética, que al momento de elegir ese objeto, algo nos comunica a nosotros, como improvisadores, que ocurre en el escenario, ¿no? Entonces es como una especie de diálogo profundo, pero que no va a ocurrir de maneras lógicas, vamos a decirlo así, de manera cotidiana, sino que básicamente pues ocurre con la magia de la interacción con el espectador, y básicamente esa es su participación, que es mucha, pero no es una participación expuesta en el sentido de que pase a hacer algo, sino simplemente con una sugerencia que nos dé, algo nos impacta y se lo regresamos, ¿no? De alguna forma. Este ciclo también está conformado por paisajes interiores y ¿por qué habría de mentir? También son otras dos piezas en las que la improvisación tiene un papel protagónico. Sí, en el caso de paisajes interiores sigue una línea parecida mientras esperábamos, solo que en este caso, bueno, vamos a trabajar, somos dos improvisadores nada más y trabajamos también con objetos, con pedirle al público que nos planteen objetos. Sin embargo, aquí en este caso no tenemos esta cuestión de que habíamos planteado del realismo específicamente, sino que aquí básicamente lo que queremos es encontrar un poco los anhelos, las expectativas, los conflictos que los objetos establecen en la relación con el ser humano. Entonces, digamos que buscamos como esta parte problemática, ontológica, podemos decirlo inclusive, ya en un plano un poco más filosófico, del objeto mismo, es decir, no sé, pienso en una cuchara de madera, pero pues a esa cuchara era un árbol, ¿no? Entonces, pues todo lo que tuvo que pasar la cuchara para llegar a ser cuchara, nos plantea como una situación conflictiva en sí misma de repente, y cómo nos relacionamos los seres humanos con eso. Entonces, de repente, es como encontrar estas partes como ocultas y traducirlas en situaciones humanas, ¿no? Entonces ahí es un poquito más abstracta la propuesta, los improvisaciones que van ocurriendo, que son como viñetas igual, tienen más bien como un sentido un poco más abierto, en el sentido de que no tiene que ser en una ciudad, no tiene que ser en ningún lado, tiene que ser en el espacio que el objeto mismo nos genere como improvisadores. Entonces de repente el mundo se va a, pues no sé, puedes irte a Egipto, puedes irte a cualquier época, a cualquier lugar. Y lo interesante es como esta posibilidad de dialogar con nosotros mismos, cómo los objetos se vuelven metáforas de la humanidad. Y entonces es buscar esas metáforas, porque finalmente el ser humano es tremendamente materialista, y el materialismo parece una cosa un poco dura, y sin embargo, si uno lo observa con cuidado, pues el materialismo no deja de ser un universo de alguna forma poético, ¿no? Es decir, en el sentido de que los objetos son metáforas de nosotros mismos, nuestros anhelos proyectados en objetos, en el dinero, en una chamarra, en un perfume, en una flor, ¿no? Entonces todos esos anhelos es como ir a explorar ese tipo de cuestiones de paisajes interiores. Por eso se llama de paisajes y esta cuestión interiores, y el subtítulo es Alquimia escénica para dos improvisadores y múltiples objetos, porque es esta cuestión como el match que tenemos la humanidad entera con todo el mundo material, ¿no? Y cómo nos metaforizamos en él. Y la tercera, que es, supongo, la apuesta más lúdica, ¿por qué habría de mentir? ¿Por qué razones habríamos de mentir? Y ustedes también exploran eso, ¿no? Sí, claro. En el caso del tercer espectáculo, que es un formato concebido por Francisco Javier Rodríguez, quien actúa, lo dirige y lo produce, que es parte de la compañía, es nuestro productor, actor también de la compañía. En este caso, es un espectáculo cómico. Entonces, aquí la sugerencia que se le pide al público es que piense por qué mentiría, por qué ha mentido. Y sobre esa premisa, los tres improvisadores construyen una serie de situaciones muy graciosas.
y va avanzando la historia hasta que llegamos a un punto, digamos, culminante de la historia, y en ese momento el público tiene que definir de estos tres personajes que hacen cada uno de los improvisadores, cuál de los tres es el que cree que ha mentido más, o que ha mentido abierta y claramente, y entonces la obra cierra con la versión, con el repaso de la historia como realmente fue, quitándole las mentiras que el personaje le puso. Ay, suena muy bien, sí se antoja. Pues aquí está la recomendación para que el público vaya y pues disfrute de este ciclo 3 de Impro Teatral 3. La apuesta de Mientras Esperábamos ya tuvo una primera función el pasado 2 de enero. Hoy en la noche también tendrán otra a las 8:30 de la noche. Y el próximo 16 de enero será su tercera función, Mientras Esperábamos, allá en Espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare en Zamora 7, en la Colonia Condesa. Mucho éxito, Esteban Montes. Gracias por platicar con nosotros. Gracias a ustedes siempre por recibirnos y bueno, pues invitadísimos. Vengan a ver improvisación, vengan a divertirse, a pasar un momento de reflexión y de esparcimiento. Gracias, un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.